el apóstol Pablo mencionó, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Soy Michael Mercado y esto es el texto bíblico en podcast. Abre tu Biblia, que juntos escucharemos la voz de Dios. Hoy meditaremos en 2 de Corintios, el capítulo 10, versículo 3 hasta el 6. Debemos recordar algo importante, amigos. El apóstol Pablo estaba esperando que los corintios cambiaran su actitud hacia él y sus credenciales como apóstol, para que él pueda venir a ellos con gentileza y ya no con severidad. Mira rápidamente lo que dice el versículo 3 hasta el 6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amigos, Pablo está admitiendo que él anda en la carne, en el sentido de que todos lo hacemos, ¿verdad? Todos vivimos en este mundo. Él es un ser humano de carne y hueso, y él batalla con las mismas cosas con las que estaban batallando los corintios cristianos de aquel tiempo. Él batallaba con las mismas cosas que tú y yo batallamos en este tiempo, porque somos seres humanos. Sin embargo, amigos, el apóstol Pablo quiere poner en claro que aunque vivimos en este mundo, que aunque andamos en la carne, ¿verdad? No militamos según la carne. ¿Por qué dice él? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Amigos, cuando Pablo peleaba, sus armas no eran materiales, sino espirituales, aptas para la guerra espiritual. Las armas carnales, ¿cómo tal vez pueden ser entendidas? Cuando tratamos de hacer las cosas por nuestra propia justicia o con nuestras propias fuerzas, dejando de lado el poder de Dios, dejando de buscar a Dios leyendo su palabra, orando, buscando personas para el reino de los cielos. Las armas carnales que Pablo rechaza no eran armas materiales como espadas y lanzas, amigos. Las armas carnales que él presenta, a las que él está renunciando, eran las formas engañosas y manipuladoras que sus oponentes utilizaban, actitudes, amigos. Pablo no defendería sus credenciales apostólicas con armas carnales, las cuales sí eran usadas por otros. Por su parte, en Efesios el capítulo 6, Pablo presenta una lista de todas aquellas armas que él utilizaba, ¿verdad? Él habla del cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. El poder confiar en estas armas le llevaba al apóstol Pablo a tener más fe en Dios, en lugar de obtener métodos temporales, carnales, o colocar su propia justicia. Tú también cada día, cada mañana debes recordar esta lista que se presenta en Efesios 6, que es, en resumidas cuentas, colocarte la armadura de Dios cada día, ¿verdad? Recuerda, lee Efesios 6, por favor. Amigos, también debemos recordar lo siguiente. Dentro de estos 3 versículos, él habla de la destrucción de fortalezas, ¿verdad? Saben, en la tierra natal del apóstol Pablo, que era Cilicia, alrededor de 50 años antes que él naciera, los ejércitos romanos destruyeron muchas fortalezas de roca. ¿Sabes para qué? Para destruir a los piratas que se habían refugiado en esas fortalezas. Es posible que Pablo vio las ruinas y pensó en la batalla que se necesitó para conquistar aquellas fortalezas. Por eso él menciona y dice, para la destrucción de fortalezas. Fortalezas en este contexto son los malos pensamientos, amigos. Las malas ideas que puedan llegar a nuestra mente y las percepciones, las cuales contradicen el verdadero conocimiento de Dios y por sobre todo la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios. Estas fortalezas, amigos, quedan expresadas en argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. También dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El batallar en contra de esta manera de pensar y de actuar, que es una manera que va en contra de la voluntad de Dios, que Él la ejemplifica como un actuar carnal,
Nuestros pensamientos deben ser hechos cautivos, amigos, y deben ponerse en obediencia a Jesús. Tú debes recordar lo que se menciona en Romanos, el capítulo 12, el versículo 2. Lo estudiamos algunas semanas atrás. Cuando tú empieces a pensar de una manera que va en contra de la voluntad de Dios, debemos recordar lo que se menciona en Romanos 12:2, donde dice: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Finalmente, amigos, el mismo capítulo 10 presenta en los dos últimos versículos, el versículo 17 y 18. Mas el que se gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Pablo presenta aquí la importancia de entregar la alabanza, ¿verdad?, a Dios, por parte del Señor. Al utilizar esta cita, el apóstol Pablo está mencionando acá Jeremías 9:24. Pablo está reprendiendo a los corintios cristianos que encontraban su gloria en el mismo apóstol, algunos, y algunos en contra del apóstol. Pablo está quitando todo esto, amigos. Él está mostrando que no debemos de gloriarnos en nosotros mismos, en ningún ser humano, o en otros, o en contra de otros. Nosotros solamente debemos gloriarnos en el Señor. Quizás el apóstol quería empujar sus mentes para que recordaran el contexto de esta cita de Jeremías. ¿Te parece si leemos Jeremías 9:23-24? Mira lo que dice el texto bíblico. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe en su valentía, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Por estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Te parece si le pedimos a Dios que Él nos ayude en alabarnos, en entenderle y en conocerle? Los corintios cristianos eran ese tipo de personas, de los que se gloriaban en la sabiduría, en el poder y en las riquezas, en lugar de gloriarse en el Señor. Porque no es aprobado, dice finalmente el texto bíblico, el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada mañana somos reavivados por ella. Ayúdanos, por favor, a recordar cuán importante es que, aunque vivimos en este mundo, no necesitamos batallar con las armas de este mundo. No necesitamos utilizar los sofismas, las falacias, Señor. No necesitamos utilizar ni siquiera nuestra propia justicia, porque ella es inmunda delante de ti. Lo que sí deseamos, Señor, es cada día vestirnos con tu armadura. Queremos, Señor, que tu justicia sea impregnada en nosotros. Queremos cada día caminar tomados de tu mano. Ayúdanos, Padre eterno, también a que podamos gloriarnos solamente en ti. No gloriarnos en otra cosa. Permite, Señor, que podamos entenderte, conocerte cada vez más. Bendice a cada amigo o amiga que está del otro lado de la pantalla. Si ellos tienen algún pedido de oración, si tienen alguna preocupación, si tienen alguna enfermedad, algún enfermo en casa, en familia, tal vez algún matrimonio, Señor, está pasando por zozobra, yo quiero pedirte que en esta mañana ellos puedan confiar en ti y que ellos puedan sentir tu mano poderosa a través del estudio de tu palabra. Oramos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.